Buenas tardes, chicos. Dentro de un minutito empezamos. Voy a abrir el archivo. ¿Me escuchan? ¿Se escucha, chicos? Sí, Miss, me escucho. Ya. Sí, porque ya para asegurarme de que no tenga problemas de audio, apago la máquina, vuelvo a prender para no tener problemas con el audio con ustedes. Por eso también hay una demorita. Muy bien, ahorita vamos a comenzar. Voy a abrir el archivo, chicos. Muy bien, chicos. Hoy día vamos a ver de manera rápida este tema, que es el tema de teoría axiomática de conjuntos y la parte de eh, que corresponde a Peano, ¿no? Ya habíamos quedado en la clase anterior cuándo va a ser nuestro examen final y nuestro sustitutorio, ¿no? El final se ha quedado programado para el martes, ya me olvidé. ¿Qué día quedamos, chicos? ¿Qué día quedamos? En final, ya no me pinta el lapicero. Era para el martes 28, ¿no? Martes 28, si no me equivoco, y el sustitutorio para el miércoles 4. No, era martes 3, 4, miércoles 5, ¿no? Ya, voy a verificar nada más las fechas. En el horario de clases, ojo. Ya está. Muy bien. Entonces, solo era para recordar y para apuntar, solo que no lo he puesto en el Classroom. Hoy día vamos a ver si ya lo coloco en el Classroom. Para que ya sepan cuándo va a ser el examen. No me han llamado todavía de estadística para preguntarme las fechas, pero si por A o B no coordinan las fechas con estadística es porque no me han consultado cuando voy a tomar la prueba, pero nosotros ya sabemos cuándo y se los voy a publicar, ¿no? A veces pasa, ¿no? Asumen, pero no consultan. Y ya voy a publicarlo para que ustedes puedan tener en cuenta. Bueno, entonces esta primera parte ya la habíamos visto en la clase anterior. Habíamos visto el hecho de que por qué se estaban definiendo los axiomas para evitar las conjeturas que ya habíamos visto previamente. Existen varios axiomas. Ustedes ven en la literatura, simplemente es el enunciado de ellos que nos permiten luego formalizar todas las operaciones que se han visto ya en la parte intuitiva. Entonces, como les dije previamente, esta parte es simplemente como que cultura general, no vamos a ahondar en ello, porque hay algunas propiedades que se prueban a partir de los axiomas, de las cuales no vamos a manejarlos. Por ahí vamos a mencionar algunos, pero no va a ser parte de la evaluación. De hecho, ya se los digo con anticipación, ¿no? Como les mencionaba, este axioma de extensionalidad nos permite decir cuando dos conjuntos son iguales, ¿no? Dos conjuntos son iguales y solamente si sus elementos son los mismos, ¿no? Los cuales podríamos verlo de manera axiomática, formal, por el hecho de que para cualquier par de conjuntos, tales que cumple que para todo elemento que esté en X, si solamente sí va a estar en Y, va a pertenecer a Y, esto me implica que son iguales. Y si uno trabaja o parte de la igualdad,
También se prueba de que para todo par de conjuntos van a ser iguales si solamente si se cumple lo que está acá, ¿no? Entonces a nosotros nos interesa esta parte, ¿no? Entonces lo demás es, de hecho, la parte de que los conjuntos que cumplen esta condición que está sobre la línea, me están implicando que son iguales, y si son iguales se cumple ello. Por lo tanto, aquí podemos tomar se puede cambiar estas dos como una bicondicional, ¿no? En realidad con una bicondicional. Que esto me implica que x es igual a y, y que x es igual a y implica lo que está acá. Por lo tanto, sería un sí, solo sí, ¿no? Para poder verificar la igualdad, ¿no? El hecho que son iguales y que no. Luego definimos la inclusión, que también ya la habíamos visto en la parte intuitiva, en la que implica que todos los elementos de un conjunto pertenecen también al otro. Entonces, significa que si un elemento está en X, entonces estará en Y. Cuando eso sucede, decimos que X está contenido en Y. Por lo tanto, eso es un sí, solo sí. Aquí lo que les estaba tratando de decir era lo siguiente, ¿no? Que yo puedo cambiar esto, ¿no? X es igual a Y, si solamente si se cumple que para todo X, X pertenece a X, si solamente si X pertenece a Y. Podemos hacer esto, escribir de estas dos consecuencias, llegamos a cómo poder representar o probar que dos conjuntos son iguales, ¿no? Entonces, acá vemos la inclusión y esta sería la forma axiomática, y dependiendo de cómo nosotros veamos vemos que cuando usamos el sí, solo sí, esta parte de la igualdad, miren esta parte, me está implicando la equivalencia de la igualdad mediante inclusiones, ¿no? Y es ahí donde se usa para las pruebas de la igualdad de conjunto la doble inclusión. El otro axioma, el axioma del universo que les estaba mencionando la vez pasada, es que existe un conjunto que contiene a todos los conjuntos. O sea, hay un universo en el cual yo puedo trabajar sobre mis conjuntos. Me dice, por la axioma de extensionalidad, este conjunto no es único. Bueno, sí, dependiendo del problema, nuestro universo puede cambiar, ¿no? Nuestras condiciones del problema, sí. Muy bien, entonces existe un U tal que para todo X que está en U, existe un X tal que X pertenece a X. Aquí lo que un poco que confunde es por qué usa el X mayúscula y X minúscula. Entonces está usando el hecho de que X mayúscula usualmente es para conjuntos y el X minúscula para elementos, ¿no? Entonces para cada elemento de U va a existir un conjunto donde pertenece. Es en otras palabras eso, ¿no? Existe un universo tal que cada elemento que está ahí va a pertenecer a un conjunto, ¿no? Ese conjunto es llamado X. El axioma del conjunto vacío de existencia lo que nos dice es que existe un conjunto que no contiene ningún elemento. Es decir, ese conjunto es el vacío, ¿no? Me garantiza la existencia del conjunto vacío. Al conjunto vacío, me he puesto no acá. Se le denota, acá hay un no que no debe estar, se le denota por vacío, ¿no? Entonces ese conjunto, o sea, me garantiza la existencia del conjunto vacío. Entonces los axiomas son, en realidad, como ver condiciones o por decir, propiedades, podría decirse, así, en las cuales nos garantizan la existencia de algo, de que puede utilizar tal propiedad o no, ¿no? Por ejemplo, como hemos visto anteriormente, hemos definido la inclusión, entonces tenemos el hecho que garantiza la existencia de un universo, garantiza la existencia de que puedo yo encontrar un conjunto que no tiene elementos, que ese conjunto es llamado el vacío, y en la cual va a pertenecer a cualquier conjunto que nosotros tomemos, ¿no? Y eso lo hemos probado anteriormente, la prueba es por vacuidad, ¿no? Entonces, por vacuidad, nosotros podemos probar que ese conjunto no posee elementos, ¿no? Y que en este caso, aparte, estamos viendo que está contenido en conjunto X, X un conjunto arbitrario, simplemente por el absurdo. Suponiendo que no está en él, entonces existe un elemento existe un X que está en el vacío, pero que no está en X, y con ello estamos contradiciendo, ya que el vacío no tiene elementos, ¿no? Hay una contradicción.
Es por el hecho de la vacuidad. Que equivale también por lo que habíamos visto en la parte de teoría intuitiva, que probar que esto siempre va a ser falso, ¿no? Ya que el antecedente siempre va a ser falso y el consecuente, no importa qué valor tenga, siempre va a ser falso. También hemos visto que el conjunto vacío es único, o sea, no hay otro conjunto más que cumpla la misma propiedad, y se prueba mediante el hecho de suponer de que existan dos que cumplan la propiedad de que está contenido en todos los conjuntos, entonces por inclusión de uno y el otro se está probando la igualdad, que debe ser las mismas. El axioma de pares, como le habíamos mencionado anteriormente, se me permite a mí definir el conjunto cartesiano. El detalle que aquí está definido con letras mayúsculas como si fueran conjuntos, ¿no? Hay que entender, ¿no? Acá estamos viendo que existe un conjunto, o sea, existe un conjunto tal que si un elemento está ahí, entonces es igual a X o es igual a Y, ¿no? Entonces, en algunos casos, el elemento para este conjunto es como un elemento, pero termina siendo un conjunto, ¿no? Un poco complicado, ¿no? Un poco complicado. Si nosotros entendemos acá, ¿no? Existe un conjunto tal que para cualquier elemento que sea igual a él, esto es equivalente a que está en X o que es igual al otro conjunto. Entonces, marea un poco la definición, pero es justamente para poder definir el par, ¿no? El concepto de par, para poder definir el producto cartesiano. Bueno, la existencia de que por lo menos hay más de un conjunto, las cuales son distintos. Ese teorema justo se prueba usando el teorema de apareamiento, justamente el axioma, en la cual garantiza que este par es un conjunto formado por estos dos conjuntos que es diferente a este otro conjunto, ¿no? A este otro conjunto. Este es A, el A, B, y el otro es B igual a B. Entonces, ese conjunto Z que dice acá, existe un conjunto Z tal que para todo X e Y se cumple lo que está ahí, es justamente este par, ¿no? El conjunto A, B, entonces este par A, B significa que es o X, si un elemento está aquí, significa o que es igual a uno de ellos o que pertenece, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, si ustedes toman un elemento que está aquí, en este par, entonces X es igual a o X pertenece a, B. Y es justamente lo que se dice acá, ¿no? Z está en ese conjunto, entonces es igual a uno de ellos o es igual al otro. Bueno, si fuera así, pero con este es más claro, ¿no? Esta pertenece a él o es igual al otro, ¿no? Con la de equivalente se puede identificar más o menos cómo es que está, quién es ese Z. Ese Z en realidad vendría a ser, este sería mi Z, ¿no? Este sería mi Z. ¿Quién sería mi X? Mi X sería mi A. Podemos ponerle el A. Y mi Y sería el B, ¿no? El Y sería el X, Y, para identificarlo con este par. X, Y, ¿no? Entonces, X es igual a A, o X pertenece a este conjunto, bueno, para satisfacer la primera condición, ¿no? De que ese elemento que está en ese conjunto o es igual al primero o es igual al segundo. En este caso es igual al primero. Si usamos el equivalente, sería que si es A, acá es si Z es igual a él. O sea, ese Z va a ser igual a todo ese conjunto, o sea, es igual a él. Un elemento va a ser igual a él si solamente si este Z está en X o es igual a Y. O sea, está en el primero o es igual al segundo, y va a ser igual al segundo, ¿no? O es igual al segundo. La unión de los dos, ¿no? Del elemento Z y el otro. En segundo, la equivalencia no es tan clara, ¿no? Pero en la primera sí se puede entender mejor. Entonces, lo que me está diciendo ese axioma de apareamiento me está diciendo que existen estos conjuntos que son los pares ordenados A, B, ¿no? Para dos conjuntos de esta forma, ¿no? Conjuntos o elementos que tengan lo que está aquí, ¿no? X igual a y Y igual a B.
Muy bien. Pam, 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 pam. Sí. Ya. Un poquito complicado eso de entenderlo. Pero es la idea de que acá no hay un elemento que está ahí o está en el primer conjunto o está en el segundo. Bueno, de ahí ya conocemos la diferencia de los pares que habíamos visto anteriormente, que es la misma prueba. Y el axioma de la unión me garantiza que yo pueda encontrar, dado un conjunto, dice, dado un conjunto de Y, existe un conjunto Y cuyos elementos son los elementos de los elementos de X. A ver, traducido. ¿No? ¿Qué me dice ese axioma? Si tengo un conjunto Y, existe un conjunto Y cuyos elementos son los elementos de los elementos de X. ¿No? A ver, es como que estuviera haciéndome, dado una familia, ¿no? Yo tengo una familia de conjuntos, ese es justamente el, tengo una familia de conjuntos, ¿no? Y Y sería la unión de esa familia. Entonces, de esa manera hay que interpretarlo, ¿no? Entonces, dado un conjunto X, que podríamos verlo como una familia de conjuntos, existe un conjunto Y, tal que está formado por todos los elementos de X. Ese sería simplemente la unión de los elementos de X, ¿no? Entonces, eso sería el conjunto Y, ¿no? Es como si fuera la familia. Entonces, para todo X existe un Y tal que para cualquier elemento que está en Y es equivalente a que exista un elemento, un conjunto Z, un elemento Z en X, ¿no? O sea, un elemento que está ahí, que va a ser un conjunto tal que contiene a Y. Es un poco complicado interpretarlo. Es decir, cualquier conjunto X existe un conjunto Y tal que si X pertenece a Y, sí, solamente sí, X pertenece a Z para algún Z, ¿no? Tal que si X pertenece a Y, sí, solamente sí, para un Z que pertenece a X. Si ustedes consideran a Y como si fuera la unión de los elementos X, tal que X pertenece a una cierta familia, entonces ahí sí lo van a interpretar, ¿no? Cuando un elemento está aquí, el elemento está aquí, si existe un elemento X, tal que lo contiene, ¿no? Entonces este sería en realidad su Z, entonces lo vamos a poner así, para que lo puedan ver. La unión de los Z, tal que Z pertenece a esta familia, ¿no? Eso, solo que acá esta familia la voy a llamar X, ¿no? Para que lo puedan ver relacionar a X. Este es como si fuera mi familia. Entonces, si yo quiero probar, o sea, tomo un elemento en Y, es equivalente a que existe un elemento de esa familia, que sería X, tal que este X pertenece a él. O sea, si lo ven así, van a entender esto. ¿No? ¿Lo ven así? Entonces le garantiza que se puede hacer la unión de conjuntos, donde conjuntos pertenecen a una cierta familia, ¿no? Entonces este X sería una familia o un conjunto de conjuntos, en otras palabras, ¿no? Entonces si lo ven así, entonces es más fácil interpretar, entender esta axioma de la unión o de uniones, ¿no? Que se puede unir, ¿no? Y ahí acá dice, ¿no? Y es un conjunto único y se le nota de esta manera, ¿no? Entonces es una notación un poco, en realidad, general o porque es Y igual a la unión de los X, ¿no? O sea, la unión de los elementos que están en X, en otras palabras, ¿no? La unión de los elementos de X, ¿no? Y a eso es lo que le denotan así, ¿no? Acá, ¿no? Denotado como la unión de los X. No se ve bien, la unión de los X, que es una notación un poco no tan específica, ¿no? Si yo lo hubiera visto de esta manera, entonces es más fácil entender por qué es que se cumple este axioma de la unión, ¿no? El uno de los elementos de una familia de conjuntos, ¿no? Donde esa familia de conjuntos es X. Sus elementos son conjuntos, ¿no? Sus elementos son conjuntos. Entonces hay que darte cuenta que cuando vemos los axiomas, esos
elementos son conjuntos y en otras veces son elementos como parte del conjunto, ¿no? El axioma de partes o de conjunto potencia me garantiza justamente que existe conjunto potencia. Ese conjunto está formado por todos los subconjuntos, ¿no? Para cualquier X existe un conjunto de todos los subconjuntos de X. Me garantiza la existencia del conjunto potencia, ¿no? Y eso lo puedo escribir de esta manera, ¿no? Para cualquier X y que yo tome, y para todo Z, este pertenece a Y si solamente sí. Cualquier elemento que esté en Z implica que el X está en X. Si nosotros usamos esta parte de acá, esto lo podemos traducir que Z está contenido en X, ¿no? O sea, todo esto es lo equivalente a decir que Z está contenido en X. Entonces acá tendríamos, para todo X existe un Y, tal que para cualquier elemento que está en Y, está contenido en X, ¿no? Entonces, ¿quién es el Y? Justamente el Y es el conjunto potencia. Este Y es único, llamado conjunto de partes de X o conjunto potencia de X, y se le denota de esta forma, ¿no? P a la X o 2 a la X, que también es una notación que lo van a encontrar en la literatura. Entonces, los axiomas me garantizan existencias de ciertos elementos o de ciertos conjuntos que nosotros ya estamos, o ya lo usamos de manera, lo usamos porque suponemos que existen, o sea, que ya existen y están garantizados por los axiomas, eh, en la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces existe el conjunto potencia y además es único. Bueno, este es un ejercicio, esta es una dirección entre conjunto potencia X y el conjunto de las aplicaciones sociales, ¿no? Hay una biyección, dice. Existe una biyección entre el conjunto potencia de X y el conjunto de aplicaciones que son de funciones que van de X a P de X. Bueno, ese es un teorema que pueden encontrar en la literatura, pero no es tan fácil de visualizar. El otro axioma, también llamado esquema axiomático de especificación o de separación. Bueno, lo que en realidad nos dice es que se puede formar una fórmula respecto, una forma de primer orden respecto en función de conjuntos. Es decir, que puedo definir, mejor dicho, puedo definir un conjunto a partir de una condición, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una función, una fórmula en el lenguaje de primer orden con una variable libre b. Entonces está diciendo que para cualquier conjunto X, yo puedo encontrar un conjunto Y cuyos elementos satisfacen esta condición. Son elementos de X que cumplen esta condición, ¿no? Entonces está diciendo que yo puedo restringir, formar conjuntos a partir de ciertas condiciones. Y eso es lo que me dice acá, ¿no? Todos los elementos que están en Y son elementos que están en X que cumplen la condición. Ese llamado esquema de separación y que nos permiten generar nuevos axiomas a partir de ellos, ¿no? Existe el esquema axiomático de reemplazo o reemplazamiento, ¿no? Es lo mismo, pero ahora con una función proposicional que tiene dos variables, ¿no? Sobre un conjunto X. Puedo formar un conjunto que cumple esas dos condiciones. Te dice, se expresa la imagen de un conjunto como una función, por una función. Están que me abren la puerta mis hijos, chicos. Ay. Expresa que un ratito, chicos. Tuve una invasión, chicos. Se fue. Ya me encontraron la llave de la puerta y me han abierto la puerta. Ay, caramba. Bueno, entonces, como les dije, este axioma también, ¿no? A partir de una función que depende de dos variables, yo puedo definir un conjunto que cumple esa condición. Bueno, existencia de conjuntos. El axioma de regularidad me dice que todo conjunto no vacío, voy a poder encontrar un conjunto Y que pertenece de conjunto. Bueno,
existe un conjunto Y que pertenece al conjunto X, que sea que el conjunto de conjuntos, podemos decirlo, tal que la intersección de ella con él es igual a vacío. Bueno, es en realidad bien complicado de entender, ¿no? Para todo X existe un Y, tal que si Y pertenece a X, X intersectado con Y tiene que ser igual al vacío. Bueno, pero profesora, pero si Y pertenece a X, entonces en la intersección está el vacío. Entonces ahí es cuestión de interpretar uno como conjunto y otro como elemento. Entonces acá me dice, este axioma se conoce también como el axioma de fundacional, ya que resuelve problemas como las paradojas de Russell. Bueno, no andamos mucho en ello, pero acá podría decirse de que estaríamos diciendo, bueno, si X está en X y me dice que la intersección es vacío, entonces tampoco está en Y, ¿no? No está en Y, está en X y que no está en Y, ¿no? Ese, pero hay que verlo como un conjunto. Es un poco complicado entender estas paradojas, ¿no? Y justamente acá menciona la paradoja del barbero, ¿no? Que se puede escribir de manera conjuntista, tomando el conjunto X, que X no pertenece a ese conjunto. Y eso es lo que la teoría axiomática mediante los axiomas evita que eso ocurra, ¿no? Y por ello, el conjunto no puede pertenecer a sí mismo, ¿no? Para todo conjunto, él no pertenece a sí mismo, porque si perteneciera se generaría la paradoja. Y bueno, se prueba por la vacuidad, ¿no? Por la vacuidad, claro que el vacío no pertenece al vacío. Si suponemos que X es el vacío, se llega a ello. Y que X no pertenece a X, entonces el conjunto X es un subconjunto de X gracias a la axioma de separación. Y por lo que el X intersectado con X es igual a X, y no va a satisfacer esa acción. Si suponemos que sí pertenece, ¿no? Que sí pertenece. Bueno, es un poco más complicado de entender, ¿no? Si X pertenece a Y, entonces Y no pertenece a X, ¿no? Y es justamente por el axioma de regularidad. Por eso les digo, estos axiomas simplemente son para garantizar la existencia de ciertos conjuntos. Muchas veces en la literatura solo se muestran los axiomas de la unión, de la intersección, del vacío, del universo, del potencia, simplemente para garantizar que esos conjuntos sí existen, que esas operaciones sí se pueden definir y por lo tanto podemos trabajar con ellos. Pero si andamos en los demás axiomas es un poco más complicado de entenderlo. Por lo tanto, simplemente para este tema, para ustedes es como cultura general, simplemente para saber que existen esos axiomas y otros más. Por ello enlistarlos según lo usual y los otros como para considerarlos como parte de cultura general, pero son un poco complicados de entender por las notaciones, ¿no? Porque se confunden cuando ese conjunto es en realidad un conjunto o cómo lo vemos como elementos, ¿no? Porque mayormente son conjuntos de conjuntos. Muy bien, habíamos visto también la clase pasada lo que era el lema de Son, en la cual todas cadenas que tienen cota superior poseen un elemento maximal. Estamos mencionándolo aquí porque se relaciona con el axioma de elección, en la cual, dada una familia de conjuntos no vacíos, podemos elegir un elemento de cada uno. Recuerdan que esa estrategia usábamos para poder generar una función a partir del hecho de que existía un elemento en el rango, ¿no? O sea, tengo una función y como es sobreyectiva, hay un elemento en la cual eh, pertenece a la preimagen, ¿no? Por lo tanto, tomamos uno como representante para generar una nueva función y encontrar la función en la cual podíamos componerla y nos dé un cierto resultado, ¿no? Podríamos ver, recuerdo que esta estrategia se usó para probar la existencia de la inversa por la derecha o por la izquierda de cierta función. Entonces, justamente les mencionaba que ese hecho de elegir un elemento de un conjunto es el axioma de elección. Y es ahora lo que estamos viendo, ¿no? Dada una familia de conjuntos no vacíos, podemos elegir en un elemento de cada conjunto. Este axioma se puede expresar de manera equivalente y dado conjunto cualquiera, existe una función f que elige el elemento, ¿no? Entonces, dado conjunto X, existe una función de ese conjunto a la unión de sus elementos, tal que cualquier elemento que esté en él, que sea distinto
bueno, acá tenemos que ver cualquier conjunto que pertenezca al conjunto de conjuntos que sea diferente del vacío. ¿Ves? Acá usted diría, profesor, es conjunto, es elemento, porque está diciendo que su evaluado no pertenece al conjunto de llegada, ¿no? F de A pertenece a A. Y bien, es un poco complicado de interpretar ello, ¿no? Es más fácil, mejor entender de cómo, qué es lo que quiere decir, qué sería lo que está acá. ¿Qué es lo que quiere decir la acción de elección? Que yo puedo tomar un elemento de cada conjunto, ¿no? Y con ello poder definir una función que es la función que elige, la función de elección, ¿no? Tomo un elemento, un conjunto y tomo un elemento de él. Ese justamente es el elemento. Entonces, tú tienes tu función f, podemos poner f, tomo un conjunto A y lo que voy a hacer es tomar un elemento A. Este es justamente mi f de A. Y este A pertenece a A. Y es lo que sacan. Para mí, mi A minúscula es un conjunto A. Este es este conjunto de conjuntos, ¿no? Este es un conjunto, este es formado por conjunto del universo, ¿sí? Y lo lleva hacia la unión de los elementos de él, ¿no? Así sería, profesora, ya un poco que marea. Bueno, sí, marea un poco por la notación que se usa, ¿no? Pero entendámoslo que yo tomo un conjunto A y lo llevo un elemento, elijo un elemento. Ese elemento es un elemento que pertenece a A. Y a eso lo llamo f de A. Solo que aquí la notación de ese A está como un A minúscula, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Podemos ponerlo con A mayúscula para diferenciarlo, quizás, ¿no? Si yo pongo A mayúscula para diferenciar que ese A mayúscula es un conjunto y en el otro caso es un elemento, ¿no? Entonces, pero vamos a ver, es bastante complicado entender esas notaciones. Es más fácil, mejor ver la interpretación. Ustedes quédense con la interpretación. Entonces, vamos a continuar el axioma del infinito. Dice que existe un conjunto, ¿no? Existe un conjunto X tal que contiene el vacío y si X está en X, entonces también el conjunto en la cual yo le anexo el unitario, ¿no? O sea, ese conjunto me está garantizando que existe un conjunto más grande, ¿no? Es decir, te garantiza la existencia de conjuntos infinitos, ¿no? Porque cada vez que yo le agrego un elemento más, un elemento más, un elemento más, igual sigue perteneciendo a ese conjunto, ¿no? Entonces es el conjunto del infinito. En particular la existencia de los conjuntos de los números naturales al que se denota como N, ¿no? Entonces los naturales también me garantiza que existe ese conjunto, porque cuando yo le agrego un elemento más, es como que si yo estuviera usando el sucesor, ¿no? Ya tengo el 1, le agrego un elemento más, sería el 2, algún elemento más sería el 3, algún elemento más sería 4, y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí define el sucesor del conjunto X como el conjunto que es X unido con el elemento, con el conjunto formado por él, ¿no? Le agrego un elemento más, que es ese elemento formado por ese conjunto. Un poco que no se visualiza mucho o no se visualiza bien cómo está definido ese elemento sucesor. Estoy pensando en agregarles para su final una lista de ejercicios correspondientes a toda esta parte, de las cuales voy a considerar algunos ejercicios como evaluación, ¿no? Pero eso lo voy a hacer, lo voy a publicar en el transcurso de estos días, ¿no? Porque ustedes primero vamos a tener nuestro final. Primero tenemos nuestra calificada el día sábado y luego nuestro final el día que hemos programado, ¿no? Entonces primero concéntrense en su calificada este sábado, ¿no? Ya lo otro, les diré qué puntos, qué temas son los que se van a evaluar y sobre qué dirigidos voy a considerar. Caramba. Está. Sino que mi batería me está fallando y recién me doy cuenta que la batería no está cargando. En cualquier momento me iba a ir, ¿no? Ya que no me avisa cuando se va la batería. Antes me avisaba, me hacía un ruido. Ya no me hace ni el ruido ya mi máquina. Entonces, aquí está definido el sucesor como que el conjunto, yo le agrego ahora el conjunto que está formado por él mismo, ¿no? Entonces, aquí me dice que diremos que
un conjunto va a ser inductivo, se le nota como inductivo de Y, si el vacío pertenece a ese conjunto y para cualquier elemento que está en Y, el X' también pertenece a Y, es decir, este. Quizás con un ejemplo podría verse, ¿no? Este axioma del infinito se puede escribir que existe un conjunto inductivo, en el cual yo puedo ir agregando, el sucesor siempre va a estar perteneciendo a él, ¿no? Entonces el axioma de infinitud, o que es este axioma que está acá, ¿no? Infinitud o de infinitivo, lo que dice, se conoce también como el principio de inducción, ¿no? Ya que si yo tengo un conjunto que está contenido en los naturales, está el que contiene el vacío, y el sucesor de cada uno de los elementos está en ese conjunto, lo que me va a implicar que necesariamente ese conjunto A es N, ¿no? Entonces N es un conjunto inductivo, en otras palabras, ¿no? Porque me cumple la condición, ¿no? De que cada elemento que yo tome en ese conjunto le agrego un elemento más, ¿no? En este caso siempre va a estar entre los naturales, ¿no? N es un conjunto inductivo y es el mínimo de todos. Es el menor conjunto que satisface esa propiedad. En otras palabras, cualquier otro conjunto inductivo lo contiene. Está contenido en cualquier otro conjunto inductivo. El axioma de extensionalidad de este conjunto inductivo nos dice que es único. O sea, que hay un único conjunto inductivo que está contenido. El axioma para extensionalidad de este conjunto inductivo es mínimo. Es el menor de todos, ¿no? Y es único. O sea, el mínimo es único. No hay otro más. Entonces, con ello dice que N es llamado el conjunto, este conjunto que cumple esta propiedad es llamado el conjunto de los números naturales. Y sus elementos son llamados números naturales. Entonces, el siguiente teorema nos dice de que si yo tengo X, un subconjunto en N, y el conjunto inductivo de X, y satisface que es inductivo este que está acá, satisface que es inductivo, y es inductivo, si es inductivo de él, entonces si satisface que ese conjunto es inductivo, entonces necesariamente es los naturales, porque como es el mínimo y estos conjuntos están contenidos, o sea, y lo contienen a él, entonces y aparte están contenidos, entonces debe ser el mismo N. Entonces ese es más o menos el principio de la inducción, ¿no? Porque en esta parte nosotros tenemos que si X está en N y satisface que es inductivo, o sea, que cumple que el sucesor está contenido en él, tomas un elemento del conjunto X y su sucesor está en X, entonces X es igual a los naturales. Y es justamente el principio de inducción matemática, pero en función de conjuntos inductivos. Esto nos permite decir que los naturales tienen ciertas características, ciertas propiedades adicionales, ¿no? Como por ejemplo, que es un conjunto de piano. ¿Qué es un conjunto de piano? Para saber qué es un conjunto de piano, primero vamos a ver qué es una estructura de piano, ¿no? Una estructura de piano es una terna que está formada por un conjunto, un elemento y una función. Ese conjunto es no vacío, ese elemento pertenece a ese conjunto y una función que va del conjunto hacia el mismo, tales que cumplen las siguientes propiedades. ¿Cuáles son las propiedades? Primeramente, que esa función es inyectiva, de que ese elemento E no pertenece al conjunto N menos su imagen, o en otras palabras, no pertenecen a la imagen de S, o sea, no están en el conjunto de llegada, están los naturales, pero no están en el punto de llegada. Ese N, he puesto 0, este E, acá es E, no pertenece a la imagen, y para todo conjunto, subconjunto de N, de ese conjunto está ahí, se cumple que es el E, pertenece a ese conjunto, su imagen está en ese conjunto, entonces si ocurre esto, entonces ese conjunto es todo el conjunto que está ahí. Si se dan cuenta, este es el principio de inducción matemática, pero eso es para N. Eso es para cualquier estructura estructura de piano. Entonces está diciendo que hay otros conjuntos que cumplen la misma idea de inducción, ¿no? Que si tengo un elemento que está, el primer elemento está en ese conjunto,
tomo un elemento de él, su sucesor está en ese conjunto, que es lo mismo que su imagen está contenida en P. Y por ende, me va a implicar que ese conjunto es todo el conjunto N, ¿no? Entonces, notemos que en los naturales va a ser una estructura de Peano. Combinada con el axioma del infinito, y la proposición anterior implica la existencia de estructuras aritméticas. La siguiente propiedad universal establece el mecanismo de definición de la función recursión, ¿no? Entonces, acá estamos viendo que hay una estructura de Peano. Entonces, si nosotros tenemos una estructura de Peano, podemos definir una recursión, ¿no? Que se puede escribir de esta manera. Para todo X que está para todo conjunto X dado, con un elemento que pertenece a X, se puede construir una función que va de X en X. Existe una función H que va de N en X, tal que H de E es X0 y H compuesta con S es F compuesta con H. Bueno, ¿cómo interpretamos esto? Es un poco complicado de entender, pero en realidad nosotros tenemos primeramente que este N es una estructura de Peano. Por lo tanto, existe esta función S que va de N hacia N, que es inyectiva. Y en este N está el E, el elemento E, que es el que no es imagen de nadie. Y a este elemento yo lo puedo llevar a este X0, ¿no? Pero lo que me dice que yo, si yo tengo una función F y tengo un elemento X0 en ese conjunto X, yo puedo construir esta función H, existe esa función H, tal que hace que este diagrama conmute, ¿no? Es decir, que H compuesta con S es lo mismo que F compuesta con H, ¿no? Entonces, se cumple esa propiedad, ¿no? Donde al E lo llevo a ese punto X0. Entonces, H compuesta con S es F compuesta con H. Entonces, dicho de otro modo, la propiedad, estos tipos de propiedades lo van a ver en el curso de estructuras algebraicas, ¿no? Estas propiedades son llamadas propiedades universales. Y van a darse cuenta que en el curso de estructuras algebraicas, el producto cartesiano de dos conjuntos satisface una cierta propiedad, una propiedad universal, que es más o menos similar a la que está aquí, aunque yo la puedo componer y hago que ese diagrama conmute. Entonces, el conjunto que satisface ese diagrama, que se cumple ese diagrama, es justamente el producto cartesiano, ¿no? Es una forma de caracterizar el producto cartesiano a partir de una propiedad universal. Es un poco difícil de entenderlo, pero cuando ya lleven ese curso va a ser un poco más fácil, porque van a ver que el único conjunto que satisface esa propiedad universal es el conjunto cartesiano, por ejemplo. Esa propiedad universal descrita de esa forma, ¿no? No es igual que esta, es otra, pero es una propiedad, va a describir el producto cartesiano. Entonces se puede caracterizar el producto cartesiano de los conjuntos mediante esa propiedad universal. Luego de ahí se puede extender por el producto cartesiano de n elementos y luego de ahí van a poder definir inclusive para la suma directa y para los tensores. Para cada uno de ellos existen sus propiedades universales. Entonces se caracterizan también mediante las propiedades universales. Pero eso ya lo van a ver en el curso de estructuras algebraicas 1 y 2, ¿no? Entonces, son como que caracterizaciones mediante la propiedad universal que satisface, ¿no? Entonces, la propiedad expresa que para todos los elementos, todos los X, el X0 que pertenece a X y F que está en X, existe una única función H tal que hace que esto se cumpla. H de M y H compuesta con S, como ese es el sucesor para los naturales, acá está por N más 1, es F compuesto con H de N, donde N más 1 estamos denotando al sucesor. Ojo, es una notación, ¿no? Son notaciones, donde el E es para este problema el 0, pero podría ser el 1, nuestro unitario, ¿no? Acá estamos haciendo notaciones de este N, ¿no? Pero si en caso fuera los naturales, este sería el N más 1 que conocemos, y mi E sería el 1. Entonces, ahí está un poquito que quizás lo que se puede confundir, ¿no? Pero bueno, simplemente esto es parte como cultura general, el hecho de que yo puedo definir de manera recursiva, me dice H en N más 1 es F de H de N, ¿no? Entonces, puedo definir recursivamente los elementos, ¿no? En función del sucesor.
Entonces, el siguiente teorema me dice que si yo tengo dos estructuras de pianos, siempre los puedo relacionar. Satisface que me lleva al E del primer estructura de piano hacia el E del segundo estructura de piano, que sería E', y que también hace que conmute el diagrama, ¿no? Entonces eso se prueba mediante la proposición anterior, ¿no? Como tomo un X0, que en este caso es E', y vaya a garantizar que existe un H tal que hace conmutar, entonces se aplica ese teorema. Aquí se aplica otra vez el teorema acá, ¿no? Pues X0 L, y considero F igual a S', entonces por la proposición anterior existe un H tal que cumple esto, ¿no? Y luego esa es la propiedad, aplicando la propiedad universal, ¿no? Para este sistema de piano, para este N. Pero si aplicamos para el otro sistema de piano, de la misma manera, tomo ahora X0, el otro E, el F igual a este S, el anterior es S', y existe un H', en este caso, tal que cumple estos dos. Luego se verifica que estos dos son composiciones, me da la identidad, y por lo tanto es una biyección. Y eso me garantiza que este teorema es válido, ¿no? Entonces, acá hay una observación que no está muy clara porque se está apuntando el logo. Es este, ¿no? Que los naturales con el 1 y S, con la función sucesor o la suma de n igual a n más 1, esta es un sistema de piano, forma una estructura de piano, ¿no? Está muy chiquita abajo, pues, es una estructura de piano, ¿no? No hablamos mucho de estructura de piano. No sé por qué no hemos hablado del principio de buena ordenación, ya lo hemos visto previamente. Aquí nos dice que ya vemos el principio de buena ordenación, que todo su conjunto de los naturales tiene un elemento mínimo, en la cual que ello me permite garantizar que entre 0 y 1 no hay ningún elemento natural. Bueno, esa es su prueba, ¿no? No hay un elemento natural y se utiliza el principio de buen orden. Y se cumple la inducción que ya le hemos visto anteriormente, ¿no? Lo que pasa es que toda esta parte, para poder entender por qué estamos redundando un poco en lo anterior, si hemos hablado de los naturales, es que aquí se está refiriendo al N como un conjunto inductivo. N es un conjunto inductivo. Y además es es una estructura de piano. Entonces, ¿qué propiedades me cumple? Me cumple el principio de buen orden, ¿no? El principio de buena ordenación, ¿no? Que con ello en N yo puedo garantizar que no existe un elemento entre 0 y 1, un natural. Y puedo definir la inducción en N, ¿no? Que ya hemos visto en un conjunto bien ordenado y por lo tanto se puede particularizar en N. Que es lo que ya hemos visto anteriormente, o sea, por lo tanto se está repitiendo. Debería haberlo simplemente encasillado en esa parte. Voy a tratar de estructurar esta parte para que solo sea en forma general y luego ya se particularice todas esas propiedades solo para N, ¿no? Entonces, vemos acá también, notemos esto, ¿no? El principio de buen orden, ¿cómo probamos que a partir del hecho de que no existen elementos naturales entre 0 y 1, es simplemente por el absurdo. Si nosotros suponemos que existe un número natural entre 0 y 1, entonces el conjunto formado por todos esos puntos, porque por lo menos me está diciendo que este conjunto es no vacío, y está contenido en los naturales, entonces por ser los naturales en un conjunto bien ordenado, entonces va a existir un elemento mínimo. Ese elemento mínimo es M, ¿no? Y ese M está entre 0 y 1, ¿no? Y se cumple que como está entre 0 y 1, su cuadrado es menor que M, ¿no? Y esto estaría simplemente también entre 0 y 1. Entonces, existe un M, ese elemento mínimo es M, que es entre 0 y 1, y satisface esto. Y lo que contradice la minimalidad, porque acabo de encontrar otro número natural que es anterior a él, ¿no? Entonces puedo poner por la contradicción de que M es mínimo, he encontrado uno anterior que él. Por lo tanto, no existe ningún número natural ahí. Eso es mediante el método del absurdo. El siguiente propiedad que cumplen los naturales es que se puede aplicar la inducción, que ya hemos visto anteriormente. ¿Por qué? Porque los naturales es un conjunto inductivo y además es un conjunto bien ordenado, ¿no? Entonces acá estamos haciendo referencia de nuevo a la inducción que ya hemos visto previamente, que en realidad ya debería sacarla si no hacía la observación, y trabajar con la inducción sobre N, ¿no? Sobre N.
N es un conjunto de los números naturales y por su ordenación habitual, o sea, la desigualdad habitual, N es un conjunto bien ordenado y también cumple que es un conjunto inductivo y satisface el teorema de inducción, ¿no? Y hemos visto anteriormente que podemos usar la inducción fuerte y la inducción débil, ¿no? En la cual la fuerte simplemente me dice que tengo que el conjunto está contenido en N y que satisface de que si N está en ese conjunto, entonces su sucesor también está en N. La otra es probar que el 1 está en ese conjunto y luego probar esta propiedad, ¿no? Que para todo n que está en las naturales, si n está en x, n más 1 pertenece a x, ¿no? Y ello me va a implicar que x es igual a ese conjunto n. Luego aquí vemos propiedades que ya hemos visto previamente, no sé si estas son las mismas, son otras, pero que se cumplen. Ya hemos visto previamente de que el hecho de que se cumpla la propiedad de inducción matemática, eso nos dice de que puedo verificar propiedades, ¿no? Fórmulas para todos los naturales, ¿no? Y esta es una de ellas, ¿no? Entonces, como para recapitular, quiero probar que esto es igual a 2n más 1 menos 1 para todo n que pertenece a los naturales. Entonces, simplemente habíamos visto la estrategia de probarlo mediante un conjunto inductivo, que este es un conjunto que está en n, que es una estrategia, pero ya hemos visto que podemos prescindir de ello y probar de frente que se cumple para el n y probar que se cumple para el n más 1. Podemos verificar primeramente que el 1 satisface, el 1 se cumple, porque 2 a la 0 más 2 a la 1 es 3, y esto lo puedo escribir como 2 a la 1 más 1 menos 1, y que si yo supongo que n está, cumple, que vendría a ser mi hipótesis inductiva, a partir de él debo probar que el sucesor está en él. Entonces tengo esto se cumple, entonces analizo esto que está acá. Al analizar esto, noto que esta primera parte es de mi inducción, la reemplazo por la hipótesis inductiva y obtengo la expresión que le tengo que dar forma porque debe depender de n más 1. Ojo, no es que yo diga es igual a esto, pero tiene que darle la forma a lo que es a la fórmula general que está dando el problema, pero cuando yo reemplazo n, en vez de n más 1, ¿no? Con ello yo justifico que ese conjunto, que se cumple la propiedad para n más 1. Y por el principio de inducción matemática, ese conjunto tiene que ser los naturales, lo que implicaría que la propiedad se cumple para todo n. Las otras equivalencias es la expresión débil mediante fórmulas. No tengo una función proposicional que satisface, entonces si se cumple para 1 y verifico que si tomo un n se cumple para el n más 1, entonces se va a cumplir para todos los naturales, ¿no? Esa es también la misma estrategia que hemos visto previamente. Entonces, por ejemplo, tenemos este problema que es probar que el producto de los n números positivos es igual a 1, entonces su suma es mayor o igual que n, ¿no? Entonces, la propiedad es esta, que no se puede quizás expresar de una forma matemática, pero de una forma textual como una proposición que de n números positivos, que es igual a 1, entonces su suma es mayor o igual que 1, ¿no? Entonces veamos que para que se cumple para 1, el primer elemento es un elemento que sume 1, número positivo que sume, que su producto sea 1, es x1 igual a 1. Y su suma sigue siendo él, ¿no? ¿Cuánto suma? Es 1, es igual a n, ¿no? Entonces su suma es mayor o igual que n. Este es mayor o igual que 1, ¿no? Este sería la suma mayor o igual que 1. Quizás no se ve, pero habrá que escribirlo, ¿no? Si yo tengo x1 igual a 1, el producto de un número positivo que sea igual a 1, entonces su suma es 1. Y esto es menor o igual que 1. Este sería mi n, ¿no? O sea, mi n igual a 1. Entonces cumple la condición. No cumple la condición. Es un número que es igual a 1 y cuya suma es menor o igual que 1. Por lo tanto, P1 es verdadera. Se supone ahora que por hipótesis inductiva, suponemos que se cumple para n. ¿Ok? Entonces, suponemos que se cumple para n. Vamos a considerar n más 1 números positivos que sean cuyo producto no sean todos iguales a 1, cuyo producto sea igual a 1.
Ahora, el detalle que acá me dice que el producto de los números positivos es igual a 1. Para poder tenerle no todos iguales a 1, habría que agregar acá. No todos iguales a 1, ¿no? Porque si todos fueran 1, pues también se cumple, ¿no? Si tengo 1 de todos, su multiplicación es 1, entonces su suma es mayor o igual que es n. Bueno, si se cumple para 1, ya. Entonces hay que ver, ¿no? Sean de números positivos. Habría que ver dos casos, ahorita estoy viendo, ¿no? Primeramente que todos los números son 1. Entonces, si son 1, obviamente x1 es igual a x2 y es igual a xn más 1 igual a 1. Su suma es igual a n más 1, ¿no? Y esto es menor o igual que n más 1. Entonces se cumple la condición, entonces se cumple para él. El otro caso es que no todos sean iguales a 1. Entonces sean n más 1 números positivos, tales que no todos sean iguales a 1. El primer caso ya se cumple siempre, ¿no? Si no son todos iguales a 1, cuyo... A ver, el producto de... Ahí es producto. Entonces, acá el producto es 1, ¿no? Entonces su suma también va a ser sean los x igual a 1, producto es igual a 1, y su sumatoria es igual a n más 1, y ese es menor o igual que n más 1. Se cumple. Ahora partimos el otro caso de que no todos sean unos, ¿no? Entonces tenemos n más 1 números positivos, no todos iguales a 1, cuyo producto sea igual a 1. Ya está. Por lo que algún elemento x1 debe ser menor que 1 y el otro, al cual le llamaremos x2, es mayor que x1. ¿No? Entonces tenemos uno que es menor y otro que es mayor. A esto los asociamos y serían x1, x2, ¿no? Se asocia y tengo lo anterior. Entonces, acá tendríamos que si ahora yo considero x1, x2 como un solo número, x3, x4, son el producto de n números positivos cuya suma es igual a 1, perdón, cuyo producto es igual a 1, ¿no? Cumple la hipótesis inductiva, ¿no? Tengo que el producto es igual a 1. Entonces se cumple la propiedad para él. Su suma tiene que ser mayor o igual que n, porque son n. Tiene que ser mayor o igual que n, ¿no? Bueno, entonces simplemente cambio la desigualdad. Mayor o igual. Entonces, este es mayor o igual que n más 1, ¿no? Igual para el 1. Entonces, este también acá sería mayor o igual. Y se cumple, mayor o igual que 1. Ya está. ¿No? Simplemente que se había puesto la desigualdad al revés. Ya está, entonces la hipótesis inductiva me dice que esta suma de estos n números, que ahora que yo asocié estos dos como si fueran 1, pues cumple que es mayor o igual a n, porque son n términos. Y además tenemos que x1 es mayor que 1 y x2 es menor que 1. Por lo tanto, 1 menos x1 y x2 menos 1 es mayor que 0. Entonces, al multiplicar, yo tengo esta desigualdad. Esta que está aquí. Esta que está aquí. x1 más x2 sería mayor que 1 más x1 por x2. De la desigualdad anterior se tendría que, si nosotros reemplazamos x2 más x1, ¿no? Reemplazamos sería, sumamos mejor, sumamos ambos miembros y al final al sumar se va a simplificar y voy a tener esto, ¿no? Que la suma de x1 más x2 más x más 1 es mayor que n más 1. Mayor o igual, mayor o igual, entonces igual es estricta, al igual también se verifica que esta proposición es verdadera para n más 1. Entonces verificamos que es verdadera para n más 1, por lo tanto, por el principio de inducción matemática se cumple para todo número natural n. Esta proposición es verdadera para todo n. ¿Se ve? Entonces, en este problema, la estrategia es que no conocemos quiénes son los números. Sabemos que existen y cumplen la propiedad. Y esos son x1 y 2, xn más 1, cuando queremos probar para el n más 1. Entonces, asociamos dos porque existe uno que debe ser mayor que 1 y uno menor que 1 para que se equilibre ese producto, ¿no?
Porque si todos fueran mayores que 1, entonces esa igualdad nunca va a ser 1, ¿no? Entonces, al tener ello, ya puedo asociar y tener n números cuyo producto sea igual a 1. Por la propiedad, por la hipótesis inductiva, que se cumple para n, significa que ahora esos n números, si yo los sumo, tienen que ser mayor o igual que n, ¿no? Entonces, y el hecho de lo anterior, se verifica esto. Muy bien, una observación que también nos dice que se puede probar que si se cumple para un cierto número natural, a partir de un cierto número natural, también me va a implicar por el principio de inducción matemática que se cumple para todo n mayor o igual que n0. ¿Se ve? Entonces, se cumple la inducción también, pero a partir de él. Entonces, ya había omitido los ejercicios, ¿no? Entonces, estas aplicaciones se pueden ver, estos ejercicios ya lo hemos visto antes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos, podemos aplicar, bueno, esos problemas de conjuntos. Acá, por ejemplo, esta noción demuestra que existe un único elemento, no existe un único conjunto que no tiene elementos, que ya lo vimos, que es el vacío, que no existe un conjunto de todos los conjuntos, que también se ha visto por un corolario que está anterior, que creo que ya está de más esa pregunta. Pero también se puede probar que estos conjuntos que están definidos aquí son conjuntos mediante los axiomas. Bueno, como les dije, no vamos a evaluar ello porque no estamos ahondando mucho en esos detalles. Mejor esta parte para poder poner más ejercicios, pero va a ser bien complicado que lo traten de interpretar mediante los axiomas, ¿no? Luego de aquí tenemos problemas de inducción. Como les dije, estamos definiendo la inducción sobre todo conjunto bien ordenado. Pero los ejemplos están, la mayoría, están todos en realidad, están sobre n, ¿no? Por más que trato de buscar por ahí un material en donde hay algunos ejemplos que puedan darnos, que sea sobre un conjunto que no sea n, no hay, ¿no? Tendría que seguir investigando o que me ponga a crear algunos, ¿no? Puede ser, ¿no? Voy a poderme a tratar de formar algún conjunto, pero eso sería que tener que verificar todas las propiedades para que esté bien definido, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a centrarnos y no se asusten. Mi idea era ponerle sobre un conjunto cualquiera que no sea necesariamente los naturales, pero vamos a seguir manteniendo sobre ello, ¿no? Una inducción sobre n, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos que probar que se cumple que es divisible por 2 para todo n que pertenece a los naturales, luego que tenemos múltiplo de 6 y así sucesivamente. Este elemento, esto es justamente una función recursiva en el sentido que va a depender de los valores previos, ¿no? Entonces tiene una regla de formación recursiva de recurrencia, ¿no? Entonces me está diciendo que si yo tengo a su n de esta forma, definido como 1 para n igual a 1, n igual a 2, y para los mayores de 2, que es igual a 3 veces a n menos 1 más a n menos 2 más 1, probar que se cumple para todos los naturales estas condiciones. Ok, esto es igual al múltiplo de 32 a 3n más a 3n más 1 múltiplo de 32, y aquí hay varios, ¿no? Y todas ellas se prueban por inducción. Todas ellas se prueban por inducción. Y acá hay otro, usando inducción para todo n que pertenece a los naturales, pruebe que se cumple lo siguiente. Que para todo n que pertenece a los naturales y todo x que pertenece a x distinto de 1, se cumple. Uy, no está. No se ve la condición aquí. Vamos a ver cómo lo saco. Ahorita se los voy a ver. Voy a escribirle la condición. Para que ustedes puedan ver. Se pone un problema en el cual no sale cuál es la fórmula que debe cumplir. Se fue por abajo. Eso significa que se escapó de la página. Bueno, ese es el detalle del Beamer, ¿no? O sea, te lo compila, pero puede que se escape de la página y no se muestra, ¿no? Y esto sucede aquí, justamente sucedió aquí, ¿no? Entonces, voy a ver cuál es la parte, ojalá que me permita mover.
Si no, voy a dejar de compartir un segundito para poderlo visualizar, ¿ya? Vamos a ver cuál es la parte. Caramba. No me deja. Ah, está compilando. Ya. No me deja porque automáticamente compila y hasta que termine de compilar me traba, me muestra una lupa y no puedo mover. Bueno, a ver si en un ratito termina. Mientras termina, continuamos viendo los ejemplos. A ver, vamos a volver a compartir. Muy bien, entonces voy a tratar de ver que si ya compila ello. Entonces aquí hay unos otros ejercicios, ¿no? Algunos ya están, algunos se han visto ya en la parte de inducción previamente. Lo que sí les voy a mencionar es que vamos a evaluar para el final. La parte de inducción sí, de hecho. Sistemas de piano, podríamos definir algunos sistemas de piano. La parte axiomática, no. No lo vamos a definir, no vamos a evaluar la parte axiomática, ¿no? Eso sí va a estar fuera de la evaluación, porque en realidad es muy, muy abstracto entenderlo. Estructuras de piano, al menos la idea puede ser, pero para que ustedes tengan noción de cómo les voy a evaluar, sí, de hecho, me voy a comprometer en hacerle una lista de ejercicios adicionales respecto a estos dos últimos temas, ¿no? La parte de cadena, anticadena, la parte de conjuntos bien ordenados, ya una parte ya está dentro de la dirigida anterior, conjuntos bien ordenados, la parte de sistemas de piano, la parte de sistemas de piano, la parte de conjuntos inductivos y la parte de inducción matemática, ¿no? Entonces, voy a generarles una lista de ejercicios que los voy a publicar, espero que para antes del sábado lo voy a publicar, de las cuales yo les voy a decir qué cantidad de problemas voy a tomar para el final, ¿no? De esa lista. ¿No? De esa lista voy a tomar, por ejemplo, lo que corresponde a estos temas, tomaré quizás un problema o dos, y también de las dirigidas previas, que también van a ser, voy a considerar algunos problemas para el final. Como ya les he dicho que voy a considerar problemas de la dirigida anterior para la PC de este sábado, ¿no? Entonces, hasta aquí terminaríamos lo que corresponde a este tema. No he querido andar más, tenía intención de pulirlo más, pero introducir más teoría, pero vamos a dejarlo hasta aquí para simplemente ver, ¿no? Que la teoría axiomática lo que garantiza la existencia de las operaciones de los conjuntos que ya hemos visto en la parte intuitiva, ¿no? Que eso ya, bueno, obviamente sí se va a evaluar en la parte sustitutoria, ¿no? El sustitutorio entra todo, ¿no? En finales, ¿de qué tema entra el final? Ah, ese es el detalle, ¿de qué tema entra el final? Ah, de conjuntos también, ¿no? Recién me doy cuenta, ¿no? Entra desde la parte, desde el tema que se ha evaluado después del final, ¿no? De los temas después del parcial. Entonces, ya el sábado con más tranquilidad les daré la información respecto a qué tema se va a evaluar, ¿eh, chicos? ¿Qué temas entran? ¿Qué temas se van a considerar? ¿No? Para que estén más tranquilos y enfocarse en esos temas. Es bastante esta última parte, porque es lo que nosotros estamos manejando. Y bueno, como no me quiere compilar este archivo, de todas maneras, estos problemas que están aquí los voy a considerar dentro de esa dirigida que les voy a dar previa para el final, ¿no? O sea, los voy a considerar como parte de los ejercicios y ahí va a estar completado esta parte que no sale. No me quiere compilar, se me ha quedado ahí estancado. Es cuestión de mi memoria, ¿no? Entonces, bueno, no voy a ahondar más, vamos a quedar aquí. Esta parte es un poco más, como se dice, más light, en el sentido que no es tan riguroso en lo que vamos a evaluar en esta parte, pero sí voy a tratar de complementarles con algunos ejercicios en la parte de estructuras de piano, simplemente para que verifiquen que sea inyectiva, que esto no se cumple y que me cumple la inducción, ¿no? Pero ya se les voy a dar a la hora que estemos el examen, después del examen, sí, pues
más o menos les explicaré. Bueno, quedaríamos unos minutos más pues, para poder explicar la gira que les quiero dar, ¿no? Qué cosas, qué teoremas, qué propiedades, ¿no? Qué temas. Bueno, se lanza el tiempo, si no ya se los pongo por el claro, confirmándole las fechas de evaluación. Muy bien, chicos, vamos a terminar hoy temprano. No quiero andar más, no quiero ya estresarlos. Por el día de hoy terminamos esta parte del curso. Queda pendiente, obviamente, mejorar este material porque quiero ahondar más en esta parte de los axiomas, pero sin que sea tan complicado. Y es cada vez que le introduzco ese tema, se complica mucho con las notaciones. Tengo que ver la manera de hacerlo más simple. Es una chamba que tengo que ver, ¿no? Cómo simplificar esto para que no sea tan engorroso. O trabajar simplemente como en la mayoría de textos, simplemente habla sobre los axiomas de Zermelo y muestran todos los axiomas como una lista simplemente de cuáles son los axiomas que nos garantizan la existencia del universo, del vacío, de la intersección, de la unión, de la potencia, de la diferencia. Entonces son todos esos axiomas que garantizan la existencia de esos conjuntos. Y verlo de esa forma nada más, sin ahondar más, ¿no? Sin ahondar más para que no sea tan complicado. Mi idea es traer esta parte de teoría axiomática y juntarlo, parte intuitiva, para que en esta parte solo nos enfoquemos en la parte de piano y las propiedades de los naturales, ¿no? Que es un conjunto intuitivo y eso, ¿no? Todavía tengo esa intención de fusionarlo por esa parte, ¿no? Para, como se dice, enfocarnos a este tema de las propiedades de N, de los naturales. Y ahí sí habría más propiedades de trabajar, ¿no? Que lo van a ver en el curso de análisis real, porque ustedes van a trabajar con N, que es un conjunto de piano, por lo tanto satisface estos axiomas, que están acá, los axiomas de piano, que es ¿dónde está? Esto, se llama axiomas de piano, y se prueba, se construye la suma de los elementos a partir de la función sucesor, ¿no? Que va de n hacia n, que va de n hacia un número que se llama n más 1, pero en realidad a él es el sucesor simplemente, y que se le denota por n más 1. Entonces nosotros no trabajamos para probar estas propiedades, por ejemplo, la conmutatividad, m más n, se prueba en función del sucesor. Se prueba en función del sucesor. Se define también el producto, ¿no? Entonces, se define la suma de esta manera, miren. La suma... a ver. Tienen a los naturales con el 1 y la función sucesor S. Ustedes definen la suma como n más el sucesor de m igual al sucesor de n más m, ¿no? Y también van a definir el producto n por el sucesor de m. Esto sería, ¿no salió? Esto es n por m, el sucesor de n por m, si no me equivoco, porque ustedes tienen n por m más 1, y esta persona, este es n por m más n. Ah, ya, entonces sería el n por n más el, esto es n por m más n, ¿no? Más n. Pero esto se puede escribir como la sucesión enésima de n por m, y esas son varias operaciones, ¿no? El detalle es que para poder probar la conmutatividad, por ejemplo, todas las propiedades que cumplen los naturales, n más m es igual a m más n, se prueba por inducción y se prueba usando las propiedades del sucesor. Pruebas para 1, para n puedes fijar, ¿no? Por ejemplo, tú puedes fijar m, fijamos m en n y tienes que probar que se cumple que n más m es igual a m más n para todo n que pertenece en los naturales. Entonces tú tienes que probar para 1, luego para n. Entonces ahí se va a utilizar el sucesor, las propiedades de función sucesor. Entonces todas esas propiedades de asociatividad, conmutatividad, de
del hecho de que el uno no es sucesor de nadie, el hecho de que si tú tienes inclusive si n más n es igual a m, te implica que n más cualquier elemento es igual a e más p, ¿no? O el hecho que de n más p sea igual a m más p, te implica que n es igual a m, por ejemplo, esto también se prueba por inducción matemática, ¿no? Entonces, todo se prueba por el sucesor. Y esto es bastante complicado en el sentido de que si no se maneja bien las propiedades del sucesor, entonces no se puede probar bien esas propiedades, ¿no? Yo recuerdo que eso se hacía en el curso de cálculo diferencial en los ciclos anteriores, muchos años pasados, se usaba la función sucesor y se probaba todas esas propiedades. Pero el detalle era que el curso de cálculo diferencial se convertía en un curso de pre-análisis, ¿no? Porque se estaba probando ya muchas propiedades, muchas cosas que se deberían usar en el curso de análisis real, ¿no? Pero ello forzaba a los alumnos a que ya fueran un poco más analíticos y cuando llegaban al curso de análisis real ya tenían otra visión, ya estaban un poco con una base, sufrían como cachinos, de hecho, sufrían porque estaban viendo ya análisis matemático prácticamente, por no decir en nivel cero, pero los que llegaban a pasar ya tenían una visión más formal de todo lo que se tenía que hacer para futuro, ¿no? Y cuando ya llegaban a análisis ya tenían, como se dice, una parte ya avanzada en el sentido que ya tenían una base un poco que a la mala se les estaba pidiendo, exigiendo, ¿no? Pero a partir del cambio de currícula ya no se hace eso, ¿no? Se estaba un poco distorsionando, sí, el curso de cálculo diferencial, porque en realidad era un curso fortivo, ¿no? Pero se estaba volviendo ya un poco análisis, ¿no? Entonces ahí era donde los chicos sufrían, pero los que pasaban conociendo más, ¿no? Entonces, ahora ustedes se limitan a un sílabo que se hace para toda la universidad. Se está dando un formalismo, sí, ahí sí, pero no tan riguroso, ¿no? No tan riguroso como antes sí lo hacíamos, ¿no? Entonces, todas estas propiedades que ustedes van a ver en el ELON, por ejemplo, el ELON, Lagues Lima, hay una versión celeste que es la versión 0 que es del Inca, o pueden tratar la versión portuguesa, están esas propiedades. Y hay algunas cosas también que hemos visto en el curso que son propiedades de funciones, algunas de conjuntos, lo menciona muy rápido, muy rápido, muy rápido, ¿no? Pero quizás para el posterior ciclo agregue esta parte, ¿no? Un poquito de esto para que cuando ya lleven el curso de análisis real ya tengan una idea de cómo probar. Hay un material, si recuerdo, de un colega que estuvo haciendo un solucionario, pero el detalle es que si ustedes tienen un solucionario no es que se memoricen las demostraciones, sino lo que ustedes tienen que hacer es volver a hacer las pruebas, teniendo en cuenta que ya saben cómo se hace, pero ya bajo su propio lenguaje y teniendo en cuenta los puntos que tienen que hacer, ¿no? Sin hacer una copia fiel, ¿no? Ver qué pasos hicieron. Por ejemplo, si hicieron un método el absurdo, hice paso 1, método absurdo, paso 2, utilicé una desigualdad y paso 3 ya llegué a la respuesta, ¿no? Entonces, simplemente lo que ustedes tendrían que saber es cuál es la estrategia que usaron para resolver ese problema y volverlo a hacer. Y replicar, y hacerlo sin estar copiando igual como en el texto, ¿no? Porque ganan más haciendo ello porque van a volver a hacer el problema, no que estar copiándolo y memorizándolo. No funciona. Puede funcionar al inicio, ¿no? Cuando uno recién empieza, ¿no? Pero después no. Porque ustedes necesitan entender cómo es que se ataca el problema, cómo lo hemos atacado, cómo se ha utilizado la teoría para poderlo resolver, ¿no? Entonces, en eso involucra mucho lo que es la carrera, ¿no? La carrera de matemática, en el caso de los físicos, que también están orientados a la parte teórica, ¿no? Por lo tanto, ustedes tienen que tener clara la teoría. Entonces, esta parte, como les digo, las propiedades que se usa con el sucesor, es muy probable que ya para el siguiente ciclo ya los considere parte de este tema, ¿no? Estructuras. Y la parte de la teoría temática simplemente lo coloqué en la parte de teoría de conjuntos y nos enfoquemos más en esto. Muy bien, chicos, entonces vamos a terminar hoy con esto. Hasta aquí. Hoy día terminamos temprano. Este tema es simplemente los axiomas
tal como está distribuido, es como si veamos un tema por axioma, pero en realidad no se puede, porque solo simplemente son expresiones que hay que ver su significado, ¿no? Entonces, terminamos con esto hoy y nos estamos viendo el sábado. Si termino la dirigida anterior, antes del sábado lo publico, pero esas son las dirigidas respecto a estos temas que no se han visto como, o sea, las cuales no tenían dirigidas, ¿no? Pero sí se van a evaluar en el final, ¿no? Entonces lo voy a tratar de publicar con anterioridad, si puedo. Si no, en el peor de los casos, ya estaría para el día mismo. Y de ahí ya les indicaría cómo sería la evaluación, ¿no? ¿Qué temas voy a considerar? Que ya más o menos se les ha explicado hoy, y, pero ya con más detalle, ¿no? Tales temas se van a evaluar, considerar los problemas de esta lista, les estoy diciendo cuántos voy a dar, cuántos voy a considerar de las dirigidas previas y cuántos serían nuevos, ¿no? Muy bien, chicos, entonces vamos a terminar por la clase de hoy. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Sí, va a venir inducción, sí, va a venir inducción. Inducción va a entrar porque es parte del conjunto inductivo, entonces van a volver a ver inducción. Por eso les voy a dar la lista de ejercicios para que vean qué temas son los que van a entrar, ¿no? Va a entrar inducción, piano, y la parte de cadena, anticadena, conjuntos bien ordenados, con lo previo que se ha hecho, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Nadie más. ¿Alguien me falta poner en asistencia? No, no hay asistencia, ¿no? Me falta. Alba Kuyash, ¿está presente? Atarama. Basurto Pompilla. Carranza Murga. Presente. Casafranca Vila. Castillo Flores. Chávez Macedo. Presente. Desme Paucar. García Delgado. Juanes Sarmiento. Inocente Valle. Jiménez Hurtado. Presente, Miss. Juárez Palomino. Licas Castillejo. Maldonado Susi. Presente, Miss. Mamani Muy bien, Maldonado. Mamani Rosas. Presente, presente. Muy bien. Oré. Porras Carguachín. Mi disculpe, Atarama presente. Atarama. Atarama. Sí, Miss. Atarama. Muy bien. Me quedé con Porras. Cruz. Suclupe González. Tuero Juamaní. Valencia. A ver. Valencia, Tuero, Suclupe, Ruiz Arica. Ruiz, me has escrito en el chat. Miss, presente. Faltó que me digas presente, ya, muy bien. Quispe Cruz, Porras, sí, en la dirigida del sábado, en la calificada de este sábado entra la dirigida anterior. Los temas que están en la dirigida anterior, menos el ítem de que dice, hay un ítem dentro de algunos que dice de bien ordenado, eso no entra. Conjuntos bien ordenados no entra. Pero lo que son conjuntos ordenados, parcialmente ordenados, totalmente ordenados, sí entra, ¿no? A ver, Díaz, Juárez, Inocente, Guane, García, Desme, Castillo, Casafranca, Basurto, Alba. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a dar por concluida la clase de hoy. Todavía les voy informando a los que están en proyectos. Todavía no me han enviado nada de notas de proyectos. Apenas me envíen las notas de proyectos, esas van a ir para la última PC. Yo modifico el sistema, pero no me han llegado. Así que ustedes también deben estar insistiendo a sus profesores de proyectos, apenas ya haya entrado sus proyectos, que les digan cuándo van a entregar esas notas, ¿no? Porque mientras no tenga esas notas, ustedes aparecen en el sistema como NSP, como que no se presentaron. ¿Ok?
Muy bien, chicos. Entonces, ahora sí, voy a finalizar la clase de hoy. ¿No era en la penúltima? En la última, en la penúltima, pues, en la penúltima. Porque la última es que sería en la quinta. En la penúltima entra. La bendición para la PC y el final. A ver. Miren que les estoy diciendo que les voy a mandar listas de ejercicios, porque de ahí voy a tratar de darles su regalo de Navidad, que de ahí voy a considerar algunos problemas, para que ustedes practiquen y por lo menos ya tengan algo, como se dice, avanzado, ¿no? Ya he hecho este problema, entonces lo puedo hacer. Variantes de esos problemas. Variantes significa que son casi lo mismo, sino que le he cambiado los datos, le he cambiado la función, pero se hace el mismo procedimiento. Entonces, si lo han hecho ya para uno, entonces lo van a poder hacer para el otro. Me ponen la carita de Macaulay Culkin. Muy bien, chicos. Entonces, ya los dejo. Cuídense. Nos estamos viendo el sábado, ¿ya? Vamos a terminar la clase por hoy. Ya terminan temprano. Y bueno, nos estamos viendo el sábado para la última clase. Y como ya les dije, el final es el martes 28, si no me equivoco, el sucesitorio el miércoles 5, en horario de clase. Ya se los confirmo el sábado en el Classroom, voy a tratar de colocarlo ya. Voy a llamar a estadística para que lo oficialicen, si no me llaman, llamaré yo. Muy bien, chicos, cuídense. Voy a finalizar. Nos estamos viendo, chicos. Y voy a subir el material también ahorita. Nos estamos viendo. Cuídense.